¿Qué quiero? Que estén atentos y que estén concentrados a este videoclip, porque es muy importante. ¿No? Y luego quiero que ustedes me digan cuál es su percepción acerca de ello. Así que ya volvemos. ¿Qué haces cuando sobreproteges a un niño? Dices, bueno, le estás quitando las posibilidades de que él experimente. Le estás quitando las posibilidades de que se frustre. Un niño, una niña, se tiene que frustrar para poder aprender, para elaborar recursos. Esto es uno de los grandes dramas que tenemos ahora mismo. En este momento, en los centros de psicología, digamos la etapa, el periodo que más nos viene de gente son los jóvenes. Jóvenes de 18 a 30 años. Hace 20 años los jóvenes no te venían nunca a un centro de psicología. Te los traían los padres cuando estaban muy desesperados, pero no ellos por mutuos propios. ¿Y ahora por qué te vienen? Porque no tienen recursos ante la vida. Es decir, no han podido elaborar. Realmente no se han podido frustrar, no les hemos dado esa oportunidad. La frustración en realidad es el camino del conocimiento. Y esa es la llave de la inteligencia. Claro que te tienes que frustrar, porque si no, no vas a vivir. Porque tienes que experimentar, porque tienes que darte cuenta cuándo aciertas y cuándo te equivocas. Y tienes que aprender precisamente de esos errores. Los niños que no se frustran no aprenden en la vida. Y en la vida van a tener circunstancias difíciles, momentos en los que no les vamos a ayudar, hechos en los que se encuentren realmente muy solos. Como no hayan elaborado esos recursos, lo van a tener muy difícil. A ver, la frustración es necesaria, hay que quitarle esa fuerza, digamos, tan negativa, y lo tenemos que aprender como al contrario. Es decir, ¿qué haces como padre para que el niño no se sienta mal cuando tiene una frustración? Utilizar el sentido del humor. En ese instante le sacas de la cierta sensación que pueda tener de fracaso, entre comillas, coge el aspecto positivo de lo que ha podido aprender y se siente realmente muy bien. Es decir, la frustración nos hace más personas, nos hace más humanos, nos hace más sensibles, nos hace más justos, nos hace más inteligentes. Dejemos que los niños se frustren con atención, con compañía, pero desde luego dándoles las oportunidades. Otra cosa que nos pasa a los padres es que cometemos errores, además, prácticamente los mismos. Cometemos errores comunes. ¿Qué podríamos hacer para evitarlos? Hay personas que piensan que inteligencia es sinónimo de conocimientos y no se trata de eso. No se trata de que sea el típico niño o niña que tenga muchísimos conocimientos, 2 carreras, 3 máster, 4 idiomas y tal, y puede ser con una inteligencia muy flojita. No, inteligencia son habilidades y recursos para vivir. Es inteligencia emocional, básicamente. ¿Qué eso quiere decir? ¿Cómo lo podemos desarrollar? Enseñándoles a conocerse bien, en profundidad, enseñándoles a quererse. Es decir, los adultos a veces cuando nos sentimos mal tenemos que aprender a perdonarnos. Normalmente los niños aprenden a perdonarse bastante bien, pero sin embargo no saben a veces tanto quererse. Enseñándoles a quererse, enseñándoles a conocer a las otras personas y enseñándoles a reaccionar en determinadas circunstancias. Esta es la parte fundamental. ¿Cuál sería la gran asignatura pendiente? Enseñarnos a vivir, clarísimamente. Es decir, nos hubiera ido muy diferente. Yo soy psicóloga y me ha servido muchísimo en la vida y lo utilizo todos los días. Pero ¿por qué tienes que ser psicóloga? Para que te resulte más sencillo. ¿Qué tal si hubiera una asignatura que se la pudiéramos enseñar a nuestros hijos, que es cómo conocerte mejor? Cómo conocerte para aceptarte realmente como eres. Cómo sacar lo mejor de ti mismo. Pero cómo conocer la gente que tienes alrededor. ¿Cómo vas a actuar cuando tienes una persona muy impositiva o muy agresiva? ¿Cómo ser mucho más sociable? ¿Cómo aprender a escuchar? ¿Cómo aprender a razonar? ¿Cómo aprender a pensar? Es decir, ¿cómo desarrollar esa inteligencia emocional? En definitiva, sería cómo aprender a vivir. Si nos conociéramos más, sabríamos relacionarnos, sabríamos ser felices, que es el objetivo final que todos buscaríamos, y seríamos menos manipulables, que es en definitiva el gran objetivo de la educación. Hagamos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, que sean auténticos, que sean ellos, que no sean manipulables. Bueno, listo. Ya vimos el video y el video se centra mucho más. Ay, esta cámara, Dios, algo le pasa ya. Se centra mucho más en esa frustración cuando no la manejaron cuando eran niños. Yo sí quisiera preguntarles a ustedes, ¿usted qué cree? ¿Qué piensa que es la frustración? Ojalá prendieran su micrófono y nos contaran.
Hola, buenas tardes, estimada Buenas maestra, estimados compañeros. Adelante, Tania, buenas Para mí, tardes. buenas tardes. tardes, te Para mí escuchamos. la frustración prácticamente es lo que no podemos como explicar en ese momento, explicarlo de una manera a la cual nos puedan entender. Entonces, como que nos encerramos en esta bola y no sabemos cómo salir. Nos da rabia y reaccionamos de manera agresiva, podría decirse. Hola, tutora, buenas tardes, con Héctor Montaño, Dale. del CEAD de Yopal Casanare. La percepción mía con respecto a la frustración es que muchas veces tenemos cosas que creemos que debemos tener, valga la redundancia. Entonces, pues parece normal, parece lógico que pues nosotros ante una sociedad como esta, pues debemos, o sea, es como un derecho fundamental, pero resulta y pasa que hay cosas que con las que nos estrellamos y empezamos a conocer durante este proceso en un trabajo, en el contacto con personas, entonces ahí uno empieza como a sentir ese rechazo, como a sentir de pronto esa forma de uno decir, oye, yo quisiera, a mí me gustaría estar así, pero pues no se puede y a veces no es fácil, no es fácil entenderlo. No es fácil entenderlo, entonces es complicado, pero sí me causó impresión. Yo fui el que escribí ahí en el chat que me regalaras el video, porque la chica, la señora da muchos tipsitos que uno muchas veces no tiene en cuenta con los hijos, porque es que finalmente uno con los hijos, o pues personalmente yo que tengo una niña nada más, uno cree que uno le puede enseñar muchas cosas, pero realmente nosotros no le estamos enseñando a vivir. Nosotros no lo estamos educando. Sí, en el colegio les dan muchas clases, pero nosotros como psicólogos, como padres de familia, nosotros no los estamos educando. O sea, algo tan sencillo como enseñarle a aprender lo que decía ella, enseñarle a aprender. Si uno no le enseña a aprender, pues eso nadie se le enseña a uno. Simplemente el profesor coge y le da una inducción a uno y uno cree que de pronto sí puede aprender, pero me preguntaba yo, bueno, ¿y cuál es la técnica para aprender? Resulta que pasa que hay unas técnicas para uno aprender, aunque suene ilógico, hay unas técnicas para uno aprender. Entonces me gustó mucho ese videito como para tomar varios punticos. Muchas gracias, tutora, muy amable. Exacto, Héctor. Y viene todo desde niños, o sea, es decir, si en este momento como adultos no manejamos la frustración, que es esa capa, o sea, la frustración es cuando nos sentimos mal porque no nos salen las cosas como queremos, como las planeamos, pero nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos decepcionados, nos sentimos hasta incompetentes con nosotros mismos. Y eso tiene que ver muchas veces porque de niño nos enseñaron que teníamos que ser el mejor o la mejor. Es que tú tienes que ser el mejor de tu curso. Es que tú tienes que ser la que saque mejores notas. Es que tú tienes que siempre dar lo mejor de ti. Claro, tenemos que dar lo mejor de ti sin presionar a ese niño que quizá lo hicieron con nosotros nuestros padres en un desconocimiento. O sea, aquí nadie tiene la culpa, nadie le enseña a uno a ser padres. En su desconocimiento y en ese intento de hacer lo mejor posible como padres, nos colocaron acá unas creencias irracionales, que ya les voy a hablar de ello, que nos dan cuenta de que si no nos salen las cosas como las planeamos, si no soy la mejor, si no soy la primera, pues empiezo a sentirme yo acá mal. Entonces siento un malestar, me puedo sentir ansiosa, puedo sentir miedo, puedo sentirme desmotivada. ¿Y eso qué hace? Que inmediatamente tú abandones la cosa que estás haciendo. O sea, es decir, voy a poner un ejemplo pequeño y es, si yo quiero sacar mi licencia de conducción, pero en el curso me doy cuenta que me afecta, que no sé, que se me dificulta mirar los espejos, que se me dificulta cambiar de carril, entonces voy a empezar a sentirme frustrada porque no era como yo creía que era o me está generando más esfuerzo del que creí. Entonces, las personas que suelen hacer dicen como a veces es difícil identificar que nos sentimos frustrados y lo que hacemos es asociarlo con estrés. Ah, es que el tema del curso de conducción me está generando mucho estrés y por eso, pum, lo abandono. No lo vuelvo a hacer porque eso me está generando estrés y me estoy enfermando. Y si uno va y hace en verdad la conciencia, no es estrés, es un tema de frustración que no la sabemos manejar. ¿Y cuál es la consecuencia? Abandonar eso que estamos haciendo. Vamos a escuchar a María José y luego a Eva. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Bueno, pues yo al igual que mi compañero, también tengo como esa percepción que desde niños, pues lo digo también en mi caso, porque a mí es una niña a la que siempre se me exigió mucho, de que siempre tienes que ser la primera, siempre, o sea, yo desde transición hasta 11 nunca perdí una sola materia y yo en el momento lo veía como de bueno, pero pues ahora realmente me doy cuenta de que eso uno a veces se frustra mucho o como que no, yo digo que también va ligado a la comparación. Uno se compara con otras personas o es tal vez como el sentirse insuficiente y eso pues es lo que genera frustración, sentimientos, como tú lo dices, de estrés negativos que lo afectan a uno, pero pues afortunadamente hoy tenemos muchas herramientas, más allá de la terapia que uno puede tomar, está también todos estos cursos o personas que de pronto no estén estudiando. Yo creo que se ha vuelto, pues no sé si una moda o cómo se le pueda llamar, pero ahorita todo va muy relacionado a eso, al crecimiento personal, a superar obstáculos. Entonces, como que encontramos muchas herramientas en redes, en internet, y eso, pues pienso que es de gran ayuda porque nos hace como caer en cuenta de todo ese tipo de errores o patrones o cosas así, y pues nosotros tener la autonomía y la suficiente responsabilidad, por así decirlo, de afrontar y salir adelante. Entonces, para mí, pues es mi primera clase que me conecto. De hecho, estoy en el trabajo en este momentico. Estoy aquí en la bodega escuchándola. No había podido hacerlo antes por el mismo tema laboral, pero me parece muy importante eso, porque uno a veces, yo he sido una, de que me he sentido como frustrada de que pues de pronto la metodología virtual tal vez no es lo mío, pero me parecen muy chéveres estos espacios. Aprovecho para agradecer porque le sirve a uno como para escuchar y para aprender. Entonces, muchas gracias por escucharme y bueno, eso fue mi aporte. Listo, muchísimas gracias. Bueno, por acá, y es verdad, no es que sea una moda, siento yo que ahora sí se le está colocando más atención a nuestra salud mental, que antes en verdad no se hablaba. O sea, era como, ah, no, es importante mi salud física, me duele un brazo, voy al médico, pero últimamente está tomando fuerza y más desde pandemia esto se afianzó porque nos dimos cuenta que la salud mental es muy vulnerable y que hay que colocarle cuidado. Entonces, por eso hablamos más de estos temas y se está haciendo más visible y eso me parece importante porque muchas personas que no le colocan atención a la salud mental son personas que maltratan a sus parejas, son personas que terminan matando a otra cometiendo un feminicidio. Entonces, si nosotros vamos a la prevención, podríamos tener una mejor sociedad mentalmente saludable. Y en ese orden de ideas, también podríamos ser papás que le brindemos un acompañamiento emocional a nuestros hijos y no les llevemos a nuestros hijos nuestras propias carencias emocionales, nuestras propias heridas emocionales o esas heridas que uno de pronto de hijo arrastró de sus papás porque el papá se lo adhirió a uno sin culpa, yo no lo escogí. Entonces, estamos hablando más de salud mental y esperamos que coja mucha más fuerza para poder tener seres humanos más sanos. Bueno, escuchamos a Edwin, a Hermes y ya respondo la pregunta en el chat. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estrés y frustración? Buenas tardes, doctora, compañeros, compañeras. Eh, la frustración para mí tiene mucho que ver con, con los procesos que se van llevando en la vida. Muchas veces, por ejemplo, yo tuve una pérdida a los 5 años. ¿La cámara está molestando? Mejor la apago. Una pérdida a los 5 años de mi papá y mamá fue algo muy difícil, pero eso le da mucha fortaleza a una. En la medida de que avanza uno en el estudio, con ciertas pérdidas, ya no es tan frustrante la situación. Eh, por ejemplo, en la parte comercial, eh, alguien que comience y ya se mete de lleno en el comercio, es cuando tiene una pérdida o un fracaso, una quiebra, esa persona vuelve y inicia con más perrenque, digámoslo así, y sigue adelante. Es algo que ya es como una iniciativa que uno ya lleva y lleva y lleva y es muy difícil que uno se quite de eso. En la vida, por ejemplo, sentimental, eh, llevar los fracasos como oportunidades es algo que uno tiene que tener como dentro del proyecto de vida, porque yo una vez hablaba y decía con alguien que nadie es de nadie, sino que
todos tenemos circunstancias en las que compartimos con las demás personas. Lo único que uno no puede dejar de ser es padre o madre, pero de resto, o hijo, o bueno, un vínculo familiar de sangre, pero la persona con la que uno comparte es una persona de circunstancia y puede seguir o puede no seguir. Era eso, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Edwin. Bueno, Hermes, te escuchamos. Primero que todo, muy buenas tardes. Para mí la frustración es la frustración es que es como un sentimiento que todos los días lo tengo amarrado, enyesado, hasta enyesado en mi vida, porque cada día el estrés, los trabajos, hasta los mismos trabajos de la universidad, los mismos trabajos que yo tengo del trabajo que tengo para hacer todo eso y la planeación, todo eso, hace que la frustración y las cosas que mis padres quieren que quieren para mí es algo también algo estresante, entonces es como un sentimiento más añadido en mi mente, en mi alma y en mi corazón, claro, porque una vez uno está tranquilo, relajado, pero una vez la frustración llega como tocando a la puerta y uno diciendo, venga, frústrese conmigo, hágase tal cosa y todo uno quiere estar como todos los días hacer como sin ofender casi nada para que la frustración no se meta en cada momento. Muchísimas gracias, Hermes. Bueno, ojo con esto. El estrés se produce por una demanda de cantidad de cosas externas que llegan a mí. O sea, hay muchas. Y entonces me siento en una desesperación porque no sé cómo lograrlo. Y eso me produce a mí una tensión física, también emocional, pero me produce una tensión física. Por eso cuando tenemos estrés, nos duele la cabeza, nos tensionamos acá en los hombros, porque la primera reacción del estrés la recibe el cuerpo. Entonces nos tensionamos físicamente, pero se produce por una demanda de cosas externas que llegan así ¡pum!, de un momento a otro y me produce el estrés. Claro, dentro del estrés hay una frustración, pero ojo, el estrés es eso y la frustración es yo planeo algo y no se da como yo quiero que se dé. Y eso me produce un malestar emocional. El estrés se puede ver reflejado en primer momento en el cuerpo, como esa tensión, y la frustración llega a afectarnos la emoción, el estado del ánimo también. Entonces me siento desmotivado, siento que ya no soy capaz, pero ¿por qué pasó eso? ¿Pero por qué no lo logré? ¿Pero si yo me esforcé? ¿Pero qué hice mal? Y entonces empiezan a generarnos acá unas creencias irracionales, ¿vale? Para que lo podamos ir como diferenciando el uno del otro. ¿Qué pasa con esta frustración? O sea, ustedes ya saben que la frustración es cuando yo me privo de algo que yo esperaba y que no se da. Ah, es que yo quería ir a comprar un apartamento y no lo logré porque no tengo toda esa plata. ¡Pum! Llega la frustración. ¿Mm? En la frustración nosotros hemos escuchado como dos cosas importantes, ¿no? Y es la baja tolerancia a la frustración y la alta tolerancia a la frustración. ¿La han escuchado? Juan David, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Se me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. Se te escucha bien. Vale, pues como comentaba ahorita en el chat, pues por lo menos pienso que la frustración es producida por el estrés, ¿sí? Siempre vamos a tener situaciones estresantes y de hecho cuando nos enfrentamos a algo nuevo nos va a producir cierta cantidad de estrés, ¿sí? Y cuando contamos con las herramientas o el conocimiento o con una persona o las ayudas para lidiar con pues podemos solucionar, ¿sí? Pero cuando, digamos, para una situación que me está produciendo esto, ¿sí? O sea, es mi incapacidad de poderle darle situación a una problemática que tengo. ¿No? Y esto sería solamente eso por el momento. Listo, Juan David, muchísimas gracias. Bueno, ustedes han escuchado ese tema de la baja tolerancia a la frustración y la alta tolerancia a la frustración. ¿Quién me dice de qué se trata cada una?
¿Por qué lo digo? Porque más que todo en los trabajos, ojo con esto, en los trabajos vemos unas ofertas que yo digo, Dios mío, ¿dónde está lo humano de ahí? Y en esa encontramos como buscamos personas con alta tolerancia a la frustración, que sepan manejar manejo de conflictos, bueno, en fin. Entonces ya lo encontramos también como una habilidad que busca nuestro campo laboral. Edwin, te escuchamos. Que sepan trabajar con bajo presión, dicen. Que sepa el- trabajar bajo presión y uno vuelto nada del estrés, pero uno dice, no, yo ya sé trabajar bajo presión. Nadie debería, o sea, eso no debería convertirse en una habilidad que nos piden en el campo laboral, o sea, trabajar bajo presión, nos estamos enfermando. Edwin, discúlpame, te escuchamos. lo, lo que pasa es que en muchas ocasiones, por ejemplo, vamos a hablar de una cosa, en el campo político, cuando alguien gana, ganó, pero cuando alguien pierde las elecciones, eso es una frustración. El manejo de la frustración es el estar preparado para seguir, o sea, para haber ganado o para haber perdido. De todas maneras, es como en un partido de fútbol. Uno entra y sabe que en el partido o entra y gana o empata o pierde. El estar preparado es que un deportista, por ejemplo, ya está preparado para eso, porque él no, ya sabe que juega y si el otro le ganó, pues tiene que aceptarlo. En cuanto al manejo, por ejemplo, en un trabajo, en el manejo de personal, muchas veces la persona que está ahí llega y llega con una consulta, que por lo general la consulta es algo negativo hacia la empresa, o digamos en cuanto al manejo del cliente satisfecho, porque cuando llegan a decir, es que necesito que me hagan un servicio o tal cosa, pues bueno, se hace. Pero cuando llega el cliente con una queja, el colaborador que está ahí y está preparado y tiene que estar preparado para manejar la situación con el cliente, ¿sí? Porque muchas veces quien llega a hacer el reclamo llega como si fuera el señor que lo va a atender fuera el culpable de lo que pasó y él solo va a darle trámite a su solicitud y eso entonces no puede entrar en conflicto ni mucho menos. Entonces, en todo eso hay frustraciones que el cliente llega frustrado porque tenía una expectativa del servicio que le prestaron o de la mercancía que le vendieron o de lo que quería. Y ese manejo de esa frustración tiene que llevar el colaborador que va, pero él solo tramita eso y me envía a alguien que solucione el problema o verifique el servicio. Es eso, profe, muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Bueno, lo enfocaste mucho hacia el cliente, pero la frustración lo sentimos en todo. Nos sentimos hasta en la frustración con nuestra pareja cuando nosotros esperamos que la pareja haga algo y finalmente no pasa, o cuando idealizamos a nuestra pareja, o cuando esperamos algo de nuestra familia, o cuando nosotros mismos nos planteamos metas y finalmente no se logra. ¿Listo? Entonces, así como Carol decía en el chat, es perfecto. Hay la alta tolerancia a la frustración es cuando yo acepto que las cosas no me van a salir como yo quiero que salgan, o que yo me las puedo trazar de una manera y que pueden haber 1000 obstáculos y que va a hacer que yo las retrase, las cambie, busque otras soluciones, les dé otras alternativas, les dé otra salida, pero yo acepto que las cosas pueden cambiar y que no se me pueden dar. Entonces ahí hablamos de una alta tolerancia a la frustración y hablamos de una baja tolerancia a la frustración cuando las personas no aceptan. ¿Sí? Entonces, cuando nos genera ese malestar, oiga, es que yo quería aprender a manejar en un mes y llevo un año y me sigue dando susto llevar el carro, no me siento capaz, la gente me grita que soy una bruta, ¿no? Porque además socialmente somos un poquito malos los unos con los otros. ¿Por qué se genera porque las personas sienten esta frustración? Y es porque hay dos cosas primordiales. Y una es que queremos evitar el dolor, o sea, quiero evitar sentirme mal, o necesito un placer inmediato. Si yo me voy a trazar dentro de mi proyecto de vida o dentro de mis metas de la semana, que voy a hacer ejercicio todos los días y yo lo estoy logrando, pues entonces siento un placer inmediato conmigo misma porque, qué chévere, Paola, lo estás logrando, eres disciplinada, eres fuerte. Pero cuando yo no lo logro porque me está costando levantarme, entonces voy a sentirme frustrada porque digo, yo no soy capaz de hacer estas cosas. Entonces, esta frustración siempre aparece porque quiere evitar el dolor o porque quiere darse un placer inmediato. ¿Listo? Son como esas dos cosas en que
en que queremos, en que lo queremos. Es eso, o sea, no quiero evitar el dolor, entonces yo no puedo esperar y no puedo aceptar que las cosas no se me den como yo quiero. Y quiero un placer inmediato, por eso quiero que las cosas salgan como yo quiero, porque eso me va a producir placer, me va a hacer sentir bien. Hay unas consecuencias dentro de esta frustración y cuando sentimos mucha frustración, como se los dije al inicio, las personas tienden a abandonar lo que están haciendo. Si yo me trazo un proyecto de vida enfocado a mi Ikigai, a mi propósito de vida, al poder vivir, a lo que me mueve, a lo que me motiva, a lo que me motiva desde el corazón, ni siquiera por un dinero, pues entonces yo me trazo un montón de metas y de cosas que van a ir alineadas a eso, como le explicaba nuestra compañera Mónica la sesión pasada. Pero si yo siento frustración, pues simplemente voy a abandonarlo, porque no me voy a sentir, voy a pensar que no soy capaz de. Y como quiero evitar el dolor de sentirme así, pues lo abandono. Ay, no, es que eso no era para mí. Por eso encontramos personas que inician las cosas y que no las terminan. Pero más que no las terminen es porque no lograron manejar esa frustración de no saber, de que quizás era un tema que no comprendía. En la universidad nos pasa mucho, empezamos a estudiar algo y nos damos cuenta que hay otras materias que yo no creía que iba a haber, porque me voy a dar cuenta que la modalidad de la universidad era diferente a lo que yo me imaginaba. Ojo, me imaginaba, a lo que yo creía, a lo que yo pensaba. Todo eso va relacionado a las creencias que yo tengo. Entonces, si yo me doy cuenta de esto, abandono porque me genera frustración, es decir, me está generando un malestar que no sé cómo sobrellevar y prefiero abandonar para evitar el dolor, para evitar sentirme de esta manera. Algunas personas sienten ansiedad porque las cosas no se les da como se las planearon, entonces sienten una reacción fisiológica que puede ser que les suben las manos, o se siente inquieto, que es la misma ansiedad, le puede latir más rápido el corazón, a eso que le llamamos está hiperventilando, empiezo a respirar mucho más fuerte. Y otras personas también tienden a abandonar o evitan esas situaciones que les generó frustración, ¿no? Entonces simplemente no lo sé manejar, yo evito esto, pongo una pared ahí que me permita a mí estar en un lado y esa frustración en otra y ya, voy a dejar de sentirme mal. La frustración también se da porque no tenemos esa habilidad de resolver conflictos. Y esto va enfocado porque si yo sé resolver un conflicto, le puedo dar otro camino, puedo aliviar esa frustración porque voy a buscar otra solución. Y es tan sencillo que a veces a las personas les cuesta ver la solución y eso nos pasa absolutamente a todos. ¿Qué es lo que yo hago cuando no veo la solución en algo? Yo le cuento a mi pareja, le cuento a mi familia, le cuento a una amiga o un amigo cercano y le digo, oiga, tengo tal problema y no estoy logrando ver ninguna solución. O sea, estoy así, estoy cerrada y cuento la situación. Cuando otra persona ve esa situación, cuando no hay una implicación emocional, es decir, la otra persona nos está escuchando, pero no le duele o no le preocupa o no le estresa, va a lograr ver otras soluciones que nosotros, en medio de ese malestar emocional, los bloqueamos. No sé qué hacer. Y hay veces en la vida que uno dice, oiga, es que no sé. O sea, no sé cómo solucionarlo. Entonces, a veces contarlo y ver la perspectiva de un tercero nos permite dar claridad en otras soluciones que finalmente nosotros no estamos viendo. Y esto es normal, o sea, a todos nos pasa. O sea, hay momentos difíciles, un duelo, por ejemplo. O sea, uno como le dice, como, oiga, no vaya, maneje el duelo cuando tú estás con un dolor increíble. ¿No? Entonces, cuando pasan situaciones difíciles que no sé cómo manejar, que no encuentro la solución, uno de los tips es, oiga, cuéntele a un tercero, que sea de su confianza para que pueda ver la misma situación desde otra perspectiva y le abra ese campo de soluciones. Voy a mirar el chat por acá. En lo personal, sí creo que la frustración te puede llevar a la depresión, lo digo por experiencia propia, porque no sabes manejarla, entonces te hundes en eso y puede llegar a una depresión. Pero fue una pregunta, cuando hay mal manejo de la frustración, ¿puede llegar a la depresión sí, o abandono? Bueno, digamos que vamos a clarificar acá. La manejo de la frustración me puede llevar a un estado de ánimo melancólico. En otras palabras, me siento triste. Cuando hablamos de depresión, es cuando yo llevo de 3 semanas a más en que yo me siento triste, en que lloro, en que siento un vacío, en que pierdo, en que no realizo las actividades que son de mi interés, en que me aíslo socialmente, en que quizás mi apetito se pueda afectar, en que empiezo a generar una cantidad de pensamientos y de creencias irracionales referente a alguna situación dolorosa. Y para decir, ¿qué es depresión? Pues debemos de estar diagnosticados y ir donde un profesional. ¿Por qué hago esta claridad? Es que la palabra depresión se ha vuelto igual de común a decir que tengo hambre.
Entonces, todas las personas cuando se sienten tristes, es que estoy depre. No, estás triste. Y es normal, porque somos seres humanos. Y al ser seres humanos, somos el 90% emocionales. Es decir, que tú algunos días puedes estar feliz, otros tristes, otros eufóricos, otros entusiasmada, otros esperanzada. Y está bien, porque si no, no seríamos unos seres emocionales y no seríamos humanos. Entonces, ojo, porque aquí tendemos a confundir y a utilizar la palabra depresión como si yo dijera todo el tiempo que tengo hambre. Entonces, podríamos estar en un estado melancólico. Claro que la frustración me lleva a un estado de ánimo melancólico, de tristeza, desmotivación, porque finalmente yo, dentro de mis habilidades, no encuentro una solución y no encuentro cómo sobrellevar esto que me está haciendo sentir mal. Entonces, sí puede llevar por allá. A las personas que la diagnosticaron, pues ya le hicieron un diagnóstico, le hicieron una prueba y claro que, o sea, es decir, un poco, o sea, un mal manejo de la frustración, no es que solo por eso me lleve yo a tener una depresión. No, o sea, la depresión llega por un conjunto de cosas que nos afectan nuestra vida. De algunas cosas de pronto que vimos cuando pequeños, algunas situaciones de relaciones vinculares con nuestra familia, alguna situación de vínculos con nuestra pareja, algunas situaciones que siempre me habían dolido y que simplemente no le puse atención hasta que el cuerpo dice un momento, ya no puedo más y terminamos una depresión. O sea, la depresión llega cuando hay una cantidad de cosas que no le he dado manejo, que se han mantenido en el tiempo y que finalmente ya mi mente no lo puede soportar y termino en una depresión que necesito una ayuda de un profesional para poder salir y que en algunas ocasiones necesitan medicarlo, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, muchas gracias. Listo, voy a ver, profe, a mí sí, todo muy claro. Listo. Entonces vamos hasta ahí, ¿no? Entonces, hablamos mucho de la frustración, pero poco nos han dicho cómo hacer esto. Entonces, ojo, ya les expliqué qué era la frustración, que hay una baja y hay una alta, que hay unas cosas que tendemos a hacer para evitar esa frustración. Pero acá vamos a empezar a mirar cómo manejarla. De acuerdo a lo que usted sabe, quiero mirar cómo estamos de presaberes, de acuerdo a lo que usted sabe, ¿cómo cree que se podría manejar esa frustración? ¿Cómo se le ocurre que podría ser? No importa si está bien o está mal. Esto es un espacio para que todos aprendamos. Juan David. Bueno, esto pues lo primero que haría es en vez de tirarme completamente como de lleno al problema, sí, tratar de dejarme un poco y empezar a pensar, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que me está produciendo esto? ¿Por qué me lo está produciendo? ¿Y por qué no puedo darle solución yo mismo, ¿sí? Y en vez de abarcar el problema completamente, abarcarlo por pequeñas partes, ¿sí? O sea, ¿qué puedo hacer en el momento, sí? Pues entonces puedo hacer esto, ¿sí? Y pues al ver que logro, así sea algo muy mínimo, me va a ayudar a sentirme mejor. De hecho, pues por lo menos, como un ejemplo, por lo menos es la primera vez que yo estudio virtual, ¿sí? Y al inicio me dio muy duro porque pues, no conocía la plataforma, empecé a ver las fechas de todos los cursos y yo no, estoy muy atrasado, entré 3 días después y ahora ni hasta yo dije, no, perdí la plata, ¿en qué me metí? Todavía no estoy listo para esto, me hubiera tomado otro tiempo, ¿sí? Y bueno, entonces como que fueron 3 días, una semana que duré, no, mal. Entonces empecé a hacer las cosas poco a poco, ¿sí? Dije, bueno, tal vez esta vez no las pueda hacer lo mejor que me gustaría hacerlas, ¿sí? Hacer las actividades de la mejor forma que pueda hacer, pero voy a tratar de cumplir, ¿sí? Y aprender en el proceso, ¿sí? Entonces hice las cosas pausadamente, esto sabiendo que tal vez no las iba, que tal vez las podía hacer de una mejor manera, pero que por el momento las iba a dejar así, ¿sí? Las iba a hacer de tal forma, ¿sí? Esto pasó eso y ya me sentí mucho mejor y de hecho en la segunda fase o en la segunda actividad ya realicé todo más a tiempo, de hecho hasta me quedaron días libres y como que aprendí eso y empecé a planear mejor mi tiempo y mi espacio porque pues también por condiciones laborales, familiares, a veces no se le puede dar el tiempo al estudio que uno quisiera, ¿sí? Entonces, pues esa es la idea, como poquito a poquito. Y si no puedo, busco ayuda. Muy bien, Juan David. Es verdad, es que hay que comprender una cosa y es que no podemos hacerlo todo. Lo que pasa es que a veces nos creemos mejores que Dios y entonces creemos que podemos hacerlo todo y no, nosotros tenemos unas habilidades
que son cosas que se nos dan muy bien, y tenemos otras debilidades, que son cosas que tenemos que fortalecer. Y que quizás hay personas que alrededor las saben y las comprenden y nos pueden ayudar a fortalecer esas debilidades. Por eso a veces no todo lo podemos lograr. Moni, yo sé que Moni está por acá y yo voy a poner un ejemplo con ella. Y es, por ejemplo, Mónica es mi compañera líder zonal de Zetacori y ella es supremamente talentosísima en Excel, en tablas dinámicas, en análisis de datos. Ella vuela y yo tengo que comprender que esa es una de mis debilidades, pero entonces yo antes me sentía muy frustrada y decía, no, es que yo soy bruta, yo no lo voy a lograr, ¿qué me está pasando? Y luego comprendí que no es mi habilidad, pero que la puedo fortalecer a través de ella, porque ella me puede ayudar en eso y me puede enseñar en algo que yo no sé y que yo tengo otros talentos y está bien, porque todos somos en cosas buenas y en otras no tantos, pero a veces nos creemos mejores que Dios y queremos dominar todo a la misma manera y no lo logramos. Entonces, ya escucho, vamos a irnos escuchando, ya los voy a escuchar los que tienen la manita levantada. Entonces, una de las primeras cosas es plantémonos metas realistas. A veces soñamos y claro, soñar no cuesta nada, pero en ese sueño voy a decir, no, es que me voy a comprar un apartamento de 1.000 millones de pesos. Pues no, porque yo no gano millones de pesos. Entonces, simplemente me voy a poner una meta realista, oiga, cuánto gano y cuánto puedo comprar o qué puedo comprar de acuerdo a mis ingresos. Yo sé que soñar no cuesta nada, pero tengo que plantearme estas metas realistas. Tenemos que empezar a jugar con esas creencias irracionales. Y les voy a dar un ejemplo con esas creencias irracionales para que ustedes me comprendan. Ojo con esto. Voy a poner un acontecimiento. Me caí en la calle. ¿Listo? Ese es el acontecimiento. Voy caminando, voy muy bien arreglada y me fui de cara. Me caí. ¿Listo? ¿Cuál es el pensamiento que está ahí? O sea, ¿cuál es, sí, como, qué es lo que estoy evaluando ahí? Todo el mundo me está mirando y se van a reír de mí porque me caí. Entonces todo el mundo me está evaluando, me está mirando y se va a burlar de mí porque me caí. ¿Cuál es la emoción que voy a sentir ahí? Pues voy a sentir malestar, voy a sentir angustia, voy a sentir ansiedad, voy a sentir vergüenza. Ojo acá, ¿cuál es el pensamiento que se empieza a generar? ¿No? O sea, el pensamiento que se genera es, todo el mundo me está mirando, qué vergüenza y se están riendo de mí. Ese es el pensamiento irracional. ¿Cómo hago yo para empezar a debatir ese pensamiento? Entonces, ¿quién me está mirando? Oiga, no, pues no es todo el mundo no me está mirando, quizás se dio cuenta una o dos personas. O quizás nadie se está fijando en que me caí, nadie se dio cuenta. Porque la gente en la calle va haciendo mil cosas y va pensando en mil cosas. Entonces, cuando yo hago ese cuestionamiento frente a este pensamiento, ya toma menos fuerza. Es que no todo el mundo se está riendo de mí. ¿Por qué? Pero no todo el mundo te vio. Quizás ni siquiera se dieron cuenta. Entonces, ¿cuál es esa nueva emoción? Indiferencia, me levanto y sigo mi camino normal. Entonces, ojo, porque nosotros estamos muy conectados con pensamientos, emoción, lo que siento y cómo actúo. Y nosotros somos esa triada. Entonces, si hay algo que me está generando malestar, tengo que ir acá. ¿Cuál es el pensamiento irracional que estoy generando? ¿Y cómo lo puedo cambiar o autoevaluar para que la emoción cambie? Eso es, o sea, el ejemplo que les di es sencillísimo y a todos nos ha pasado. Entonces, ojo, porque esa es una de las técnicas que más necesitamos. Si usted tiene ahí copy, anote para que usted lo tenga en cuenta y lo ponga en práctica. Primero tiene que identificar cuál es el acontecimiento que le está generando la frustración, que le está generando el malestar. En el ejemplo que les puse es, voy por la calle y me caí. ¿Cuál es el pensamiento que se genera? Que todo el mundo me está mirando y se va a reír de mí. Tercero, ¿cuál es la emoción? ¿Cómo me siento? Me siento avergonzada. Y ya como tengo estas tres cosas, me voy a ir a la cuarta. Y digo a la cuarta, espérate un momento, Paola, que tú te caíste y quizás todo el mundo no te vio. Y si nos ponemos a mirar, quizás nadie te vio. O si te vio, no fue todo el mundo, fueron 1 y 2 personas. Entonces, cuando yo hago este pensamiento irracional que se está generando y lo autoevalúo y le digo, oiga, espere un momento, la emoción baja, ya no me siento avergonzada, me siento indiferente, o quizás me siento avergonzada por la próxima cuadra que camine, y en la siguiente, como ya hay otra gente diferente, me voy a sentir normal. Y al otro día, cuando salga a la calle, pues no voy a sentir miedo de caerme,
Pues porque es normal, a todo el mundo le pasa. Todo eso también debemos de pensar. Ojo, todo el mundo le puede pasar caerse, a todo el mundo le puede pasar que se quiebre en su empresa, a todo el mundo le puede pasar que lo deje su pareja. O sea, a veces nosotros pensamos que nuestros problemas solo nos pasan a nosotros. Y cuando abrimos este campo y miramos, pues a toda la gente le está pasando cosas parecidas. Entonces no somos el único que está sufriendo eso. Vamos a escuchar a Lady. Buenas tardes, profesora. Pues yo pienso que, digamos, uno lo que tiene es que, digamos, no frustrarse. Yo lo que intento, digamos, siempre hacer es, digamos, uno hacer las cosas, pero no estresarse, porque, digamos, si se estresa, no, nada se va, digamos, por decirlo así, a solucionar. Entonces, y también la persona, digamos, en los trabajos, sí, la persona se puede frustrar porque el otro puede saber más que en unas cosas que la otra persona, pero yo pienso que, digamos, todas las personas tienen que hacer las cosas, así unos no las sepan y otros sí las sepan, pero, o sea, el que sabe hacer, digamos, algo, tiene que hacerlo, así sea inteligente, no puede decir, no, no lo voy a hacer. Y el que no sabe también lo tiene que hacer, solamente que se va a demorar un poco más en realizarlo. Eso sería yo lo que pienso, digamos, en ese sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lady, claro que sí, pero ojo, la frustración se maneja desde el pensamiento. Vamos a derribar esos pensamientos irracionales, ¿listo? Y cuando somos capaces de cuestionar el pensamiento que se nos está pasando por acá y de ver otra manera, la emoción baja. La emoción baja, pero por el contrario, si yo tengo el pensamiento, vuelvo al ejemplo que coloqué con mi compañera Mónica, no, es que no, esos análisis de datos, yo soy una bruta, ¿qué voy a hacer? Hubiese renunciado, porque el pensamiento me gana y el pensamiento al dejarlo crecer, porque se vuelve rumiante y rumiante hagan de cuenta que es como cuando pasa y pasa y lo mastico y sigo ahí, sigue ahí y no pasa otro pensamiento, o sea, ya se vuelve rumiante, lleva mucho tiempo en mi cabeza, pues va a hacer que cada vez mi emoción y mi emocionalidad se afecte porque me voy a sentir mal, me voy a sentir decepcionada, desmotivada, me voy a sentir bruta, me voy a sentir incapaz. Y al sentirme así, uno hace algunas conductas, uno actúa, no es que tú pienses eso y te sientes así, te quedes mirando al techo a ver cuándo vas a pasar, no, uno actúa, no, entonces como yo, ojo, quiero evitar el dolor, quiero evitar sentirme mal, lo que yo hubiese hecho es renuncio a ese empleo porque eso es una porquería y no lo logré. ¿Estoy manejando la frustración? No, la estoy evitando. La idea es manejarla y darnos cuenta de que tenemos habilidades, tenemos debilidades, de que hay personas que nos pueden apoyar en ciertas cosas y enseñarnos, de que la debilidad se puede convertir en fortaleza. Primero. Número 2, si no encuentro la solución, le cuento a otro para que me dé su perspectiva. Número 3, derribo el pensamiento irracional o lo cuestiono, el que se está manejando, como con el ejemplo que les di que me caigo en la calle. Número 4, acepto que soy humano y al ser humano puedo cometer errores. Número 5, aceptación de parte del proceso. ¿Y qué tiene que ver con eso? Todas las metas que nos pongamos, todos los planes que proyectemos tienen un margen de error. La vida no es lineal, no. Y si fuera lineal también resultaríamos deprimidos, melancólicos, porque nos aburriríamos. La vida es una montaña rusa. Y en esa montaña rusa hay momentos en que estamos muy bien y hay momentos en que la vida de un día para otro nos demuestra la vulnerabilidad del ser humano y nos pone pruebas difíciles. Y está en mí como ser humano manejarlas, buscar ayuda, contarle a otros, pensar de una manera diferente. Esa manera, es la manera de derribar esa frustración. Pero si yo la evito, es como, por ejemplo, cuando tu pareja te pelea. Paola, lo que pasa es que no me gustó cómo tú bailaste en esa fiesta con otro hombre. No sé, me estoy inventando algo. Y yo simplemente no lo escucho, sino yo lo evito. Ay, qué pereza, háblale a mi mano, yo no quiero saber tú qué vas a decir, ay, qué pereza. Y lo evito, ¿estoy solucionando el problema? No, lo estoy evitando, pero el problema sigue ahí. Pero si yo le digo, ok, ven, sentémonos, vamos a hablar, ¿cuál es tu malestar? ¿Qué es lo que te está haciendo sentir mal? Es que Paola pasó, bla, 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 bla. Entonces yo le digo, no, pero es que te estás imaginando cosas, no pasó así, ta, ta, ta. Y doy la solución, lo estoy enfrentando, se termina.
Pero si yo lo ignoro y lo ignoro y lo ignoro, eso se vuelve en una bola gigante, gigante de nieve que después no voy a poder controlar. Entonces, era eso. Muchas gracias a todos por su participación y que tengan muy buena tarde.